Hermanos, estamos juntos como Iglesia Presencia y le damos un cordial saludo a los que nos están visitando vía Facebook, hermanos, que a veces se nos conectan hasta, bueno, tenemos hasta 80, 100 views al final del servicio, quiere decir que la palabra de Dios está llegando. Así que démosle otro aplauso entonces a los de Facebook. Gloria a Dios, todos sean bienvenidos. Por favor, hermano, abra su Biblia en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo número 17, y vamos a estar leyendo el versículo número 4 en adelante. Primera de Samuel 17, 4 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? Miren lo que dice esta palabra en esta tarde. Dice, salió entonces, ¿están todos ahí? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Ponga atención, un paladín. ¿Qué es un paladín? Un guerrero, un campeón, un hombre bravo, enojado, como los de Honduras. Digan amén, los de Honduras. ¿Qué pasó? Yo creí que iban a decir amén todos los de hondureños. No, aquí no vamos a ser racista. Va a ver los del Salvador. ¿Dónde están los del Salvador? ¿Dónde están los de Nicaragua? No, hermano. ¿Dónde están los de Cristo? Eso es todo. Mire lo que dice entonces. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. De Gat es una ciudad donde él vivía o de donde él era originario. Amén. Y dice entonces, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronces y jabalina de bronce entre sus hombros. Y que dice, el asta de su lanza era como un de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Déjenme, voy a leer aquí porque no lo alcanzo a ver hasta allá. Y para eso, ya cuando nos estamos poniendo jóvenes, tenemos que quitarnos los lentes y otros se los ponen. Yo en este caso me los quito. Entonces dice, versículo número 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, para que os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Obviamente, hermanos, al ver una persona que tiene estas características, a cualquier individuo le daría miedo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo este hombre desafiando al ejército de Israel? Tiene tanta confianza en sí mismo que se para en medio del campamento y empieza a pedir a un hombre, a una persona que sea capaz de poder enfrentarlo. Imagínense, hermanos, el día de hoy, ¿a qué gigante nos enfrentamos en nuestra vida? ¿Cuál es el gigante que está llegando a nuestra vida que nos aflige tanto?
Y no estamos hablando del virus, no estamos hablando de eso. Hay otros gigantes en la vida, otros gigantes más importantes que necesitamos derribarlos. Entonces, en esta tarde quiero predicarles bajo el tema: un gigante no tan gigante. ¿Por qué digo que un gigante no tan gigante? Porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista humano, obviamente es un gigante. Y a veces en nuestras situaciones en la vida, nosotros vamos a ver gigantes que no son tan gigantes, los vamos a ver gigantes porque así nosotros los percibimos en la mente. Y para nosotros ciertas cositas, hermanos, que pasan en el mundo, nosotros mismos los hacemos gigantes en nuestra mente. Y empezamos a batallar nosotros mismos, decimos no puedo, no puedo y no puedo. Hermanos, y cuando usted dice no puedo, no va a poder. Ahora, mire bien importante esto. Varias características entonces, varias, no todas, varias características de este personaje. Características entonces de Goliat. Mira lo que dice: su altura extraordinaria de casi 3 metros. Los constructores aquí me dirán si 3 metros son más o menos un poquito más de 9 pies. O sea, estamos hablando de una estatura no muy común entre la raza humana. O sea, estamos hablando de un hombre de 9 pies, es una persona alta. Al verlo entonces el ejército de Saúl, obviamente ellos tienen miedo. Y dice el último versículo que leímos que cuando oyeron estas palabras tuvieron gran temor. Los cristianos modernos dijeran hoy: oh, es que el ejército de Saúl eran prudentes. Y no salían a pelear con el gigante porque eran prudentes, pastor. Eran sabios. Pero ahí la Biblia dice que tuvieron gran temor. Se confundieron porque obviamente están mirando a un hombre cuyas características superaba a todo el ejército. No había ningún hombre en el ejército de Saúl que podía superar estas características de Goliat. Obviamente al verse entonces amedrentados por este gigante, nadie quiere salir a pelear. Nadie quiere salir a ver qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, ¿qué dice? Nos vamos a encerrar y no vamos a salir. Porque pues obviamente, ¿quién se iba a enfrentar a este hombre? Entonces, característica número 2 que miramos nosotros aquí: su casco de bronce pesaba 57 kilos. A ver, ¿cuántos que conocen de libras? A ver, ¿cuántos 57 kilos? 120 libras. O sea, obviamente estamos hablando de un casco bárbaro, de una protección bárbara que no cualquier hombre podía llevar. Imagínese usted, la punta de su lanza pesaba 7 kilos, solo la punta de la lanza, o sea, decir, la punta de la lanza. 7 kilos son ¿cuántas? ¿Cuántas? 16 libras. Solo la punta de la lanza. No digamos toda la lanza en sí. Solo la punta de la lanza. Hombre experimentado en la batalla. Las características de este personaje entonces a cualquier hombre le tenía o podía producir miedo, porque al verlo, no solamente su estatura, hermanos, de 9 pies, a ver entonces las armas con las que este hombre contaba, la experiencia que este hombre tenía. Entonces quiere decir, hermanos, que tenían miedo, tenía gran temor y se hubo una confusión en el ejército de Saúl. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Nos enfrentamos en nuestra vida, hermanos. ¿Cuánta gente anda en la vida haciendo gigantes de todo? Y los hacemos grandes gigantes en nuestra vida y nunca los vencemos porque no tenemos la capacidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, mírese bien entonces, características de David. ¿Quién era David? Obviamente, si nosotros hacemos la comparación del 1 al 100, David creo que llegaba tal vez al 0.9. Porque David, para empezar, no era guerrero. David no contaba con una lanza. David no contaba con un casco. David no contaba con armadura. Porque de hecho más adelante Saúl le quiere prestar su armadura y no le cabe, no le queda. Y se la tuvo que quitar. No tenía armadura David. ¿Qué más le podemos nosotros agregar a las características de David? David era un pastor de ovejas. No tenía experiencia en batalla. Mas sin embargo, por allá dice la Biblia que se le aparecían osos y leones y los mataba. Ahora, pero miren lo que sí me llama la atención de David. En el versículo número 45, cuando David llega, o sea, obviamente, cuando David llega al campamento y oye la gran confusión, oye el gran temor
que había en el ejército. Dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué todos están con temor? La pregunta de hoy entonces para nosotros es, ¿cuántos están con temor hoy? Mire, hermano, fíjese, bien interesante. El viernes nosotros predicamos aquí, bien bonito estuvo aquí. Mire, solo vimos, creo que 4 habíamos el día viernes. Bien pulido estuvo la presencia de Dios el viernes. Y algo bien interesante, porque estudiábamos una palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y le dijo de redarguye. Y esa palabra redarguir, nosotros la hemos mal interpretado, y especialmente en el pueblo pentecostal. O sea, nosotros no sabemos qué quiere decir la palabra redarguir. Y la palabra redarguir significa traer otro argumento diferente a lo que se está poniendo en el día de hoy. O sea, obviamente nosotros miramos cuáles son las noticias. Usted abre las noticias y usted mira cuál es la noticia del día. Ahora, nosotros como cristianos no podemos venir a hablar de lo mismo. O sea, ya me tienen hasta aquí, hermano. Imagínense, noticias, casa, Facebook, y venir a la iglesia a escuchar otras locuras. No, hombre, créame. Pero es bien interesante, hermano, porque los vecinos, los sábados, hermano, sin máscara, sin distanciamiento social, borrachos, con música, no les importa nada. Mientras los cristianos amedrentados, metidos allá porque no quieren salir de sus casas. Así estaba el ejército. Pero viendo este David que llega al ejército y hay una gran conmoción ahí, un gran temor. David pregunta, ¿y qué está pasando aquí? ¿Quién es ese personaje que está insultando al Dios de Israel? ¿Quién es ese personaje que está desafiando al ejército de Saúl? Y todos no hayan que contestar porque dicen, no, pues no, hay un gigante, mira, no podemos vencerlo. Mas sin embargo, David tuvo aquella valentía y tomó oportunidad del momento. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros tomemos las oportunidades en un momento. Las oportunidades van a venir a tu vida 1, 2 o 3 veces. Y nosotros las dejamos mañana. Créame, mañana nadie se lo garantiza. Usted ha oído el chiste, ¿no? O la anécdota de aquel que venía, vamos a decir salvadoreño, porque no quiero que se vaya a enojar conmigo, porque soy salvadoreño. Venía un salvadoreño y le dijeron, vete a Estados Unidos que allá se barre el dinero. A ver cuántos barren dinero aquí, para que me inviten. Y allá venía contento el hombre porque voy a ir a barrer dinero a Estados Unidos. No, pues hermano, de casualidad, cruzando el río Bravo, mira a un lado y miró $500 ahí. Ay, se queda viendo, ¿sabe qué? Mañana empiezo porque hoy vengo cansado. ¿Qué hubiera hecho usted? Perdón, ¿qué hubiera hecho usted? Yo lo agarro y vámonos. Habemos personas que no tomamos oportunidad, no tomamos ventaja de las oportunidades que vienen a nuestra vida. Y después nos quedamos deseando, lo hubiera hecho, hubiera dicho, lo hubiera hecho. Ya el hubiera ya no existe, quedó en el pasado. David tomó la oportunidad que se le dio en el momento y dijo, este es el momento que el nombre de Dios va a ser glorificado. Y él se llenó de valor y se para en medio del campamento y dice, yo voy a pelear con este. Obviamente, pues, ¿qué es lo que causó? Causó burla, causó decepción. ¿Y tú qué vas a ir? Si tienes experiencia nomás en cuidar ovejas, de llevarlas al campo y darles de comer y darles algo. ¿Qué experiencia tienes? Pero David dijo, mire lo que dice, y esto me encanta. Porque cuando llega y se enfrenta a este guerrero, se enfrenta a este personaje, él dice en el versículo número 45 del mismo capítulo, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mire lo que dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel. Y mire lo que dice, a quien tú has provocado. Y más adelante David le dice, y hoy los filisteos y tu ejército se darán cuenta que hay Dios en Israel. Ahora, si nosotros, hermanos, no tomamos la ventaja, no tomamos la oportunidad que se nos da en el momento, estamos fallando en algo. Entonces David al verse, entonces dice, mira, por eso le digo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y ahora nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué yo le dije al principio el gigante no tan gigante? Porque si usted hace el análisis, ¿cuál es el verdadero gigante ahí? El verdadero gigante obviamente es Dios.
sea, porque aquel venía con lanza, espada y jabalina. Y él dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que nunca ha conocido una derrota. ¿Sí se da cuenta? Entonces quiere decir, David se para y tomó oportunidad y dijo, aquí estamos. Es momento de pararnos y glorificar el nombre de Dios con las cosas que nosotros podamos hacer. Pero obviamente que lo que está pasando el día de hoy, hermano, nos encerramos en nuestra propia mente. Nosotros mismos tenemos patrones en nuestra vida y decimos, yo no voy a salir, no voy a hacer nada porque está feo el asunto. Bueno, todos los días, hermanos, enfrentaremos a gigantes. Hoy en este tiempo no es la excepción. Nosotros estamos viviendo el tiempo de gigantes. Y digo en tiempo de gigantes porque las noticias lo hacen gigante, el gobierno lo hace gigante, nosotros mismos lo hacemos gigante. Pero no nos hemos dado cuenta, hermanos, que nosotros somos los que lo hacemos gigante. El ejército de Saúl había hecho gigante a Goliat. Saúl mismo había hecho gigante a Goliat. Al momento de rendirse, decir yo no voy a pelear, reconocía que Goliat era poderoso. Pero hubo un pastor de oveja, un individuo cuyo papá, ni su mamá, ni sus hermanos creyeron en él. Samuel vino a ungirlo a su casa para ser rey de Israel. Y el papá trajo a su primer hijo, a su segundo, a su tercero, a su cuarto, y no trajo a David porque lo tenía cuidando ovejas. Y Samuel le dijo, no vamos a empezar hasta que esté el último hijo aquí. Y Dios había escogido a David. Ahora, si nosotros entonces ya estamos conscientes, hermanos, que vamos a enfrentarnos a gigantes todos los días, y estoy hablando de todos los días. O sea, no podemos negar, hermanos, que en nuestra vida nos vamos a enfrentar con gigantes todos los días. Independientemente qué tipo de gigante sea, nos vamos a enfrentar. Ahora, algo bien importante aquí. La convicción de David. Creo, hermanos, que en cada uno de nosotros, en cada uno de la vida de los cristianos necesita haber una convicción. Ahora, ¿qué es convicción, pastor? No entiendo qué es convicción. Bueno, una convicción es la seguridad que usted tiene en Dios. Si usted no vive seguro en Dios, no está haciendo nada. Si usted no tiene una convicción segura que usted está caminando con Dios, déjeme decirle que necesita orar y decirle, Señor, dame la convicción. Y la convicción es la que me hace a mí levantarme y servirle a Dios. Si usted no tiene convicción, usted no va a hacer nada en la obra de Dios. Usted le va a dar lo mismo si viene o no viene. Si usted no está haciendo nada en la obra de Dios, quiere decir que no tiene convicción. Y usted lo que tiene es una religión, y lo que tiene es una creencia, y lo que usted tiene es una ganas de ir a la iglesia porque no tengo dónde ir hoy. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Voy a la iglesia hoy, pastor, porque no tengo dónde ir. No, mejor quédese, hermano, allá porque no viene a hacer nada. Pero mire la convicción de David. Y esto me encanta porque siendo un muchacho, David, probablemente de unos 16, 17 años, un niño, un personaje. Y a mí me encanta ver a Helio, el que canta aquí. Ese niño, mire, yo no sé, desde que llega, ¿hoy voy a cantar, pastor, o qué? Calmado, Helio, vamos a armar todo primero. ¿Y qué hago, pastor? Aquí? Y el niño tiene una convicción. Y yo no lo puedo decir a este muchacho tanto que molesta, pero tiene una convicción. Y si usted le dice, Helio, vente y vamos a practicar 4 o 5 horas, se queda aquí el niño. Ya ha estado con nosotros practicando. Tiene una convicción y hay que seguir orando por él para que sea un tremendo adorador de Dios. Ahora ustedes que son los que lo traen, no lo dejen de traer y empújenlo. Y él, yo sé que él va a ser alguien especial en la obra de Dios. Ahora, miremos lo que dice entonces aquí la convicción de David. David, al verse entonces que está ahí enfrente, dice, y dijo él al filisteo, a David, o sea, el filisteo le dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Mire bien cómo el filisteo desafía al Dios de Israel. Y le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En otras palabras, el filisteo maldijo a David por sus creencias. Y mire lo que sigue diciendo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras. David, que no tenía experiencia, causó risa, tenía una convicción y dijo: hoy Jehová me entregará tu cabeza, y las aves de los cielos y las bestias de la tierra se lo van a comer. Ahora, una convicción. Y cada corazón de cada miembro, de cada creyente, hermanos, tiene que haber una convicción. Si hoy me toca, hoy me toca. Ahora, no podemos vivir nosotros en el mundo llenos de miedo, amedrentados, porque cuando menos lo espera te llega. Entonces es bien importante tener una convicción. Sabemos por dónde caminamos y sabemos quién nos cuida. Y eso es Jehová de los ejércitos. Ahora, 5 principios aquí bien importantes, hermano. 5 principios para vencer los gigantes que se levantan en nuestra vida. Ahora muchos de nosotros tenemos patrones ya hechos en la mente, porque así nos criaron y así venimos. Y para que nos quiebren o para que nos quiten esos patrones está bien difícil. Si Dios no obra, nadie más puede obrar. Ahora, mire bien importante, pero aquí dice, el primer principio que yo quiero darle a usted es la importancia de conocer a Dios. Pero yo no estoy hablando de conocer a Dios, de decir nombre de Dios, primero Dios y gracias a Dios. Pero si en nuestra vida nosotros conocemos el tipo de testimonio que tenemos, si nuestra intimidad con Dios sabemos que ni siquiera oramos. O sea, el Dios no es decir primero Dios, gracias a Dios, que me vaya bien, en el nombre de Dios, que me vaya bien, sino el conocer a Dios. Si había alguien, hermanos, en esta batalla que conocía a Dios, era David. David escribió más de 72 salmos en la Biblia. No todos los salmos son de David, pero él escribió más de la mitad de los salmos que nosotros encontramos en la Biblia. Y a través de los salmos nosotros miramos que David conocía a Dios. Y lo conocía de una manera personal, no de una manera religiosa. O sea, usted no puede decir aquí, hermano, y decir, yo creo en Dios. Primero Dios. Y mañana le dan una noticia y se le cae el mundo. ¿Sí se da cuenta? Si nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos que estamos confiados en Él. Y nosotros vamos a caminar por ese principio. Si usted no conoce a Dios, si usted todavía tiene temores en su vida, quiere decir que no ha conocido a Dios. No estoy hablando que no tiene que tener temor. Claro que sí, hermano. El temor puede existir en nosotros, el miedo puede venir, pero hay un miedo malo y un miedo bueno. Si se da cuenta, no nos podemos nosotros encerrarnos en algo y a mí me va a pasar esto, y a mí me va a tocar esto. Y todo el tiempo andamos con el miedo, con el miedo y con el miedo. Créanme, hermanos, que entre más miedosos anda la vida, más las cosas le van a pasar. Así dice la Biblia. En Job dice que lo que más temí me sobrevino sobre mi vida. Si entre más anda pensando usted las cosas, más rápido le van a pasar. ¿Sí se da cuenta? Entonces ahora, primer principio, dijimos la importancia de conocer a Dios. Segundo principio, debemos conocer las armas con las que contamos. Ahora, Goliat conocía sus armas, conocía su espada, su armadura, su casco, pero no conocía las armas de David. Porque cuando mira a David le dice, soy perro yo para que vengas con palos. Obviamente él no conocía las armas que David llevaba, pero David sí conocía las armas. Porque David en ningún momento dijo, yo te voy a vencer con mi onda. David nunca menciona, yo te voy a vencer con estas piedras que llevo. Porque David le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová mismo me entregará hoy tu cabeza. Ahora, entonces hay, hermanos, hay una gran importancia de conocer las armas que nosotros contamos. Ahora, ¿cuáles son las armas que usted tiene en este momento?
Si usted no conoce a Dios, no puede decir que tiene armas. Tiene tradición, pero no tiene el conocimiento de Dios. Porque a las primeras de cambio, hermanos, salimos corriendo. Salimos corriendo porque no conocemos el tipo de armas que. Y acuérdese, los vamos a enfrentar todos los días a gigantes en la vida. Pero es necesario conocer con qué tipo de armas conocemos. Tercer principio que yo encuentro aquí, entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ahora, aquí, hermanos, es algo bien importante. ¿Usted se conoce a usted mismo? Si usted no se conoce a usted mismo, quiere decir que todavía no conoce a Dios. Tiene que aprenderse a conocer a usted mismo. David, ¿y por qué le digo esto? Porque David había una seguridad en él. En otras palabras, mi querido hermano, si usted va a comprar un carro, usted va a ir al dealer a comprar un carro y usted dice, yo quiero ese carro. Pero obviamente usted no está seguro porque tal vez no lleve el dinero, porque no va a calificar. Usted va a decir, yo voy a comprar un carro, pero ¿qué seguridad le da que ese carro va a ser suyo? En otras palabras, si usted lleva el crédito y lleva el dinero en la mano, usted está seguro que se llevó ese carro porque estoy seguro que yo tengo dinero. Cuando nosotros nos enfrentamos a los gigantes, nosotros sabemos que tenemos nosotros que conocernos a nosotros mismos porque sabemos de quién dependemos. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué es cuando a nosotros llega algo a nuestra vida? ¿Qué es lo primero que hacemos? Llamarle, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Bueno, ¿y usted no puede orar o qué? Hermanos, nosotros tenemos la capacidad porque la palabra de Dios mismo a nosotros nos da la autoridad de poder nosotros orar nosotros mismos. O sea, no estoy diciendo que no vamos a orar unos por otros, claro que sí. Pero hay personas que prefieren que otros oren por ellos y no ellos orar. Se están haciendo unas personas haraganas, no quieren orar. No quieren leer la Biblia y por eso todos le dicen amén. Y cuando se dan cuenta que no es así, es que pues obviamente no lee la Biblia, no ora, no conoce a Dios. Entonces, hermanos, necesitamos conocernos nosotros mismos, tener esa confianza que si nosotros actuamos, actuamos por fe porque conocemos a Dios. Y tenemos la seguridad que Él nos va a sacar adelante. Siguiente principio, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. Tal vez, hermanos, hablando un poquito de lo que está sucediendo hoy. Y no voy a ser insensible, porque obviamente no podemos ser insensibles. Porque si nosotros hablamos desde el punto de vista, el virus existe hoy. Y hay gente que se ha muerto del virus. Porque hay gente, hermanos, que todavía ahí anda ya dando las últimas dosis, le da el virus y se fue. Y como nunca nos vamos a chequear al doctor, nunca hacemos ejercicio, no hacemos nada, no nos importa. Del virus, se murió del virus, no, pero se murió de otra cosa. Ahora, esto es bien importante, no voy a ser insensible. Pero lo que nosotros miramos el día de hoy es más gigante porque nosotros mismos lo hemos hecho gigante. Las noticias lo han hecho gigante. Si se da cuenta, nos ponen un panorama catastrófico y nos dicen, si te da el virus te vas a morir. Pues ya nos hubiéramos muerto todos, hermano. Si ya no estuviera yo aquí, tal vez, yo no sé, ya no estuviéramos. Pero las noticias te dicen, si te da el virus te vas a morir. Entonces cuando nosotros miramos eso, y más si, como yo decía el viernes, más si nosotros somos izquierdistas y solo nos vamos para un lugar. Y déjeme decirle, hermano, nosotros no somos políticos. Por ejemplo, yo no soy político, no me gusta meterme en la política. Y no me puedo dar nomás al izquierdismo, o tampoco no me puedo dar al izquierdismo, porque los dos son corruptos y los dos son cosas del diablo. Ahí no nos metemos nosotros. El cristiano tiene que estar en medio y mirar lo que está pasando. Ser una balanza y mirar lo que está pasando. Y por eso vamos a orar. Entonces, ahí nosotros vamos a decir esto. No nos vamos a dejar intimidar por lo que vemos. Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, créanme, hermanos, no salimos de nuestra casa. O sea, si el gigante, hermanos, no es tan gigante, nosotros mismos lo hacemos gigante. Ahora, último principio, dice, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Y aquí muchos de nosotros fallamos. ¿Por qué nosotros fallamos?
Porque obviamente nosotros los pentecostales, especialmente nosotros, hablamos aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? En victoria, y aquí estoy, bendecido. Y a veces nosotros no queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. Y viene la prueba, viene la enfermedad y somos egoístas. Porque todo está bien, pero si toca la prueba en mi vida, me retiro de la iglesia, me retiro de Dios y ya no digo gloria a Dios ni aleluya. Estamos siendo egoístas. Entonces, en este momento, les voy a decir algo más. ¿Por qué entonces nosotros vivimos amedrentados el día de hoy? Porque tenemos miedo a morirnos. Yo decía el viernes, obviamente, ¿por qué mucha gente no sale de sus casas? ¿Por qué mucha gente anda amedrentada? Porque tiene miedo a morirse. Obviamente yo le digo, pues, ¿a quién le va a gustar morir? Pues a nadie, ¿no? Yo, pues, por lo mínimo, yo quisiera vivir todos los años, puede ser eterno, pero no voy a llegar hasta a ser eterno, ¿no? Pero más sin embargo, un día va a venir la muerte sobre nosotros. Y si nosotros, hermanos, estamos amedrentados todo el tiempo, quiere decir que nosotros estamos siendo egoístas. Y no dejemos que Dios se glorifique en nosotros. ¿Por qué? David, probablemente en un momento de ese tiempo, tal vez pensó, ¿y si no lo venzo? Y tal vez me mata. O tal vez me corta la cabeza. Y no iba a dejar que Dios se glorifique sobre nosotros. Entonces, es decir, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos, porque Dios se glorifica, hermanos, aún en la prueba, aún en la enfermedad, aún en el problema, Dios se glorifica. Y yo creo que Dios se glorifica más en los tiempos de vulnerabilidad de nosotros. La persona que tiene toda la vida solucionada no es sensible al Espíritu Santo. Y eso me va a decir cualquier cosa. Pero una persona que tiene su vida resuelta no es sensible al Espíritu Santo. Pero una persona que está en tremendos problemas. Pero una persona que está a punto de morir sí es sensible al Espíritu Santo. Somos egoístas. No dejamos que Dios se glorifique en nosotros. Pero si decimos, yo conozco a Dios, yo quiero a Dios, yo sé que Dios es verdadero, pero no estamos dispuestos a que Dios se glorifique en nosotros. Entonces es bien importante, hermano. Ahora, si nosotros vivimos bajo el miedo, quiere decir entonces que Dios no se va a glorificar sobre nosotros. Y usted lo puede disfrazar de lo que usted quiera. Usted le puede poner make-up, le puede poner pintura, lo que usted quiera. Pero si usted no deja que Dios se glorifique en su vida, estamos en un grave problema. Ahora, 3 cosas entonces aquí, hermanos, para poner nosotros en práctica en nuestra vida. Y la primera de ellas es, cuando estés frente al gigante, no pelees con tus propias fuerzas. Nosotros tenemos un gran error. Y digo nosotros porque todo el tiempo queremos solucionar las cosas a mi manera. Y ese es un patrón que nosotros traemos desde niños. Queremos que nuestra familia sea solo a mi manera. No, y así tiene que ser porque así es. Y usted se va a enfrentar a los problemas así porque yo creo que así es. Así me enseñaron a mí. Ahora, hay algo bien importante. David no se enfrentó al gigante con sus propias fuerzas. Porque si usted analiza, entonces, la diferencia entre Goliat y entre David, obviamente, no es nada comparado. David nunca se tomó la batalla por sí solo y nunca dijo, yo te voy a vencer. Y aquí cuando nosotros nos enfrentamos peleando nuestras propias batallas con nuestro propio conocimiento, la Biblia dice que no nos hagamos nosotros inteligentes bajo nuestro propio criterio. Todos nosotros somos y los creemos perfectos. Y nosotros decimos, no, mi familia es perfecta. Mis hijos son perfectos. Mis hermanos son perfectos. Claro, eso es bajo tu criterio. Bajo tu idea todo es perfecto. Pero ¿qué dice la otra gente de ti? ¿Qué dirá la otra gente de mí? O sea, yo en mi vida puedo tener todo perfecto. Pero la otra gente, ¿qué dice? ¿Qué dirán de nosotros los hijos de esa? Mira cómo son. Pero nosotros seguimos pensando que somos perfectos. ¿Sí se da cuenta? Entonces a veces nosotros nos enfrentamos en nuestra vida peleando con nuestras propias fuerzas. Créeme que te vas a morir peleando las batallas por tu propia fuerza y nunca vas a poder solucionar nada. Si no dejas que Dios arregle tu vida,
si no dejas que Dios intervenga en tu problema, te vas a morir peleando. Tus rodillas se van a desangrar orando o diciendo lo que tú quieras. Te vas a hacer viejita en la iglesia, viniendo a la iglesia. Pero lo que no te has dado cuenta es que estás peleando tus batallas con tus propias fuerzas. Porque tienes una idea que así es. Pero a veces es necesario nosotros que tenemos que ver y preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Señor, ¿te estaré haciendo agradable ante tu presencia? Ah, pero somos religiosos y nosotros queremos acomodar las cosas a mi manera. Ah, si voy a la iglesia, pastor, yo digo gloria a Dios, hasta me persino. No, pues persínese, pues siga persinando, no problema, sígase persinando. Yo ofrendo y diezmo, pastor, yo hablo en lenguas, yo danzo, está bien, no hay problema. Sígalo haciendo, no hay problema. Pero yo creo que al final la palabra te tiene que dar la razón. Y si las cosas no te están saliendo bien, si las cosas no te están saliendo bien como Dios quiere, es porque tú te encuentras en este momento peleando las batallas por tus propias fuerzas. O sea, ahora es necesario entonces saber, aprender. Entonces, ¿cómo sé entonces cuando yo estoy peleando mis batallas con mis propias fuerzas? Porque no te dan resultado. O sea, si usted está haciendo muchas cosas a la misma vez y no tienes ningún resultado, quiere decir que tú estás peleando por tu propia fuerza. Y sigues y las cosas no se te dan, es porque estás peleando con tu propia fuerza. Porque tienes en la mente un patrón. Tienes una idea que así va a pasar y va a pasar y va a pasar y no dejas que Dios tome el control. No lo sueltas, el problema a Dios. Imagínense en el ejército de Saúl. Todos estaban amedrentados con temor. Y nunca pensaron que Dios el que tenía la respuesta. Pero ellos no habían pensado. No se les había ocurrido porque estaban peleando por sus propias fuerzas. Ahora entonces es necesario saber, hermano, si las cosas no se te dan es porque no estás peleando con las fuerzas de Dios, sino con tus fuerzas. Segunda cosa entonces, para poner en práctica. Nunca te enfrentes a los gigantes sin antes conocerlo. Y nosotros somos muy buenos para eso. Nos aventamos sin saber ni conocer el terreno. Una de las claves de la victoria de un ejército terrenal es que conocen el terreno y conocen al enemigo que se están enfrentando. Y nosotros los pentecostales somos muy buenos y a todos le llamamos demonio. Y a todos vamos en el nombre de Dios, pero hay que conocer. Hay que saber si en realidad es un demonio o es una enfermedad en una persona. O sea, los pentecostales antiguos, desde los 80, todo era demonio para ellos. Si una persona padecía de esa esquizofrenia, es un demonio. Puede ser un espíritu, claro que sí, pero hay que saber, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. David tuvo un momento de conocer. ¿Por qué le digo que David conocía al enemigo? Porque le mencionó las armas que él traía. Si usted no estudia al enemigo, no se enfrente porque va a salir lastimado. Mira, hubieron dos personajes en el Nuevo Testamento que se enfrentaron a un demonio, un hombre endemoniado. Y el demonio le dijo, mira, a Jesús y a Pablo yo los conozco personalmente, dice. Pero a vosotros yo no los conozco. Y le dio una paliza, hermanos, que desnudo los mandó. Desnudos salieron corriendo por la calle. Y así somos nosotros, a veces salimos corriendo desnudos y avergonzados porque nunca nos pusimos a estudiar el enemigo. David empezó a estudiar al enemigo y dijo, bueno, mira, aquí le vamos a entrar así. Porque David agarró 5 piedras. ¿Por qué no solamente agarró una? ¿Por qué no agarró 10? ¿Por qué no agarró 20? ¿Por qué agarró 5? Porque David sabía que si no le pegaba a la primera, le iba a pegar a la segunda. Y lo estudió y dijo, bueno, ¿cuál es el lado más débil de este personaje? Y cabal exactamente, hermanos, en el casco tienen un orificio donde ellos pueden ver, donde el soldado puede ver. Y exactamente David ahí le dio la piedra. David estudió el enemigo. Ahora, si nosotros entonces nos enfrentamos y andamos en la vida, hermano, y nos damos unos
¿cómo les digo? Nos damos unas decepciones en nuestra vida porque no conocemos al enemigo nosotros. Y andamos en la vida para acá y para allá y parecemos como las olas del mar, para arriba y para abajo, y nunca encontramos ninguna solución porque no estudiamos el terreno. Tercera cosa, entonces, para poner en práctica, dale la gloria a Dios en todas tus batallas. Si nosotros, pero mire, bien importante esto, hermano. Yo no quiero entrar en el ámbito religioso, porque todos habemos muchos religiosos aquí. Y en el mundo entero hay muchos religiosos. Y ellos dicen gracias a Dios. Pero nomás lo dicen del diente al labio, porque saben que en su intimidad, vuelvo a repetir, sus caminos son chuecos delante de Dios. O sea, obviamente, hermano, usted no puede decir ahorita, gracias a Dios porque me libraste de una enfermedad, pero mañana te acuestas con una mujer que no es la tuya. O sea, tú no puedes decir gracias a Dios porque me libraste de una enfermedad, pero más tarde andas hablando unas barbaridades con tu boca. Si se da cuenta, entonces, si nosotros le vamos a dar gloria a Dios, le vamos a dar gloria a Dios, incluso en la manera que nosotros hablamos. O sea, yo no puedo estar en la iglesia, amén, gloria a Dios, y en la casa parezco un anunciador, hermano. Todos los vecinos me conocen. No podemos darle gloria a Dios así, mejor quédese calladito, mire, tranquilo, no hay problema. Pero si le vamos a dar gloria a Dios, que nuestra gloria a Dios sea de verdad, incluso en la casa, en lo más íntimo de nuestra vida. Ahora, entonces la pregunta aquí nosotros es, ¿le estamos dando gloria a Dios por las cosas que nosotros hacemos el día de hoy? Si hoy en la mañana te levantaste y solo te levantaste corriendo, o en vez de orar te pusiste a pelear con lo que tienes en la casa y bla, 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 y que mire, en vez de darle gloria a Dios te levantaste enojado hasta con el perro. Y una hora después estás aquí en la iglesia. Aquí estoy, pastor, gloria a Dios. ¿Sí se da cuenta? Tenemos que darle gloria a Dios en nuestra manera de ser. Dándole gloria a Dios en mi manera de vivir. Y si Dios te ha librado de una enfermedad, Dios te ha librado de la muerte, dale gloria a Dios. ¿Y cómo se da gloria a Dios? Sírvele más a Dios. Señor, no puede, Dios me libró, pero te quedas dormido en tu casa. Gracias, Señor, porque me libraste de un accidente, pero allá al mes te viniste a acordar que vas a ir a la iglesia. Estuve así, mira, de que me pasara esto, pero allá en la casa. Y muchos pueden decir, pastor, pero yo le doy gracias a Dios. Mentiras. Si te cuesta tanto venir a la iglesia, si te cuesta tanto orar y cantar en la iglesia, que estás aquí en el momento donde todos estamos adorando, ¿cuánto más en su casa? Allá le suena el teléfono, está el otro vecino, la música, porque es mentira, hombre. En El Salvador hay una palabra, no sé si para otros es mala palabra, pero lo voy a decir. En El Salvador significa no seas pajero. No sé si en otros países es malo, pero para nosotros no seas mentiroso. No seas hipócrita, o sea, no podemos decir nosotros, yo necesito quedarme en la casa para darle gracias a Dios. No, si te cuesta tanto aquí en la iglesia, donde estamos todos, ¿cuánto más en la casa? O sea, si estamos nosotros entonces dándole la gloria a Dios, tiene que darle gloria a Dios. Señor, aquí estoy, me libraste. Y algo que me llama la atención, cuando David llega al momento donde se para con el gigante, le pega la pedrada, le corta la cabeza, agarra la cabeza, hermano, del hombre. Del gigante, agarra la cabeza en su mano y va y se presenta donde el rey Saúl. Donde los hermanos incluso de David. Aquí está, miren los que ustedes le tenían miedo. O sea, porque David tenía una convicción. Y no solamente eso, hermano. David inició en aquel momento una trayectoria diferente a lo que él había tenido. Le siguió dando gloria a Dios. Obviamente, ¿por qué, hermano? Nosotros encontramos en los salmos el día de hoy, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, mi Dios, el alma mía. O sea, ¿por qué encontramos nosotros en la Biblia salmos como Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Usted cree que nosotros el día de hoy tenemos el valor de decir, Señor, mi alma clama por ti, cuando no levantamos ni siquiera un minuto a orar? Cuando siquiera nos acordamos de leer la Biblia, aunque sea una vez por mes. Pero decimos, yo amo a Dios. ¿Usted leyó la Biblia en esta mañana? No me conteste. ¿Usted se levantó a darle gracias a Dios? No me conteste. Pero no puede repetir los salmos. Señor, mira, yo te amo, cuando ni siquiera estamos dispuestos a arrodillarnos y decir, gracias por este día.
Si se da cuenta, hermano, a veces somos muy religiosos, personas que nomás decimos por decir las cosas, actuamos como que si somos creyentes, pero en realidad no somos creyentes. O sea, obviamente, hermanos, hay un llamado que nosotros necesitamos cumplir. Y de ahí en adelante David empezó dándole gloria a Dios, pero no solamente le dio la gloria a Dios, siguió trabajando. Y David obtuvo grandes batallas. Y encontramos nosotros también en la Biblia donde dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuántos religiosos agarran la Biblia en el Salmo 91 para que espanten las malas vibras? Dicen que Dios reprenda al diablo. Y la abren, pero ahí tienen la cerveza en la refrigeradora. Ahí tienen los cigarros en la sala. Pero aquí está el Salmo 91 para que me libre de todas las malas cosas. Qué religiosos somos, qué hipócritas somos a veces, hermano. No, el Salmo 91 ahí, pero de repente las de la banda macho, bueno, no sé, va a haber una banda, las de la banda macho allá la paran en la iglesia, cantándolas a todo pulmón. Hipócritas, si vienes a la iglesia y vienes a cantar al Señor. O sea, no se puede, hermano. Nosotros encontramos salmos en la Biblia de un muchacho inspirado que le daba la gloria a Dios buscando su presencia. Porque sabía quién le había dado la batalla. Hermano, si en tu vida, hermano, no hay el anhelo de servirle a Dios, quiere decir que no has conocido a Dios. Y a mí me puedes decir lo que tú quieras y me puedes refutar como tú quieras, pero si en tu vida no hay el anhelo por servirle, y no necesariamente aquí en la iglesia Presencia, hay muchos lugares donde puedes ir a servir, pero si en tu vida no está el anhelo de servir y de darle la gloria a Dios, estás haciendo una persona simple y sencillamente religiosa. O sea, no puedes decir yo amo a Dios si no venimos a la iglesia. No podemos decir gloria a Dios, aleluya, y ni siquiera preguntamos qué hago en la iglesia, pastor. O sea, si se da cuenta, hermano, ¿a dónde estamos nosotros el día de hoy? ¿Dónde nos paramos el día de hoy? Tal vez de repente en esta mañana nos levantamos así con un poquito de dolor de cabeza. No voy a ir a la iglesia. Hermano, yo ahorita siento un poquito, pero no tengo nada, ¿ok? Me hice la prueba, estoy seguro que no tengo nada. Y en el nombre del Señor, sé que no me vaya a decir, pastor, ¿tiene? No, yo tengo un poquito porque anduve, el día del viernes estuvimos haciendo algo y estuvo así como poquito lloviznando el día de ahí. Me dice, pero me levanté en la mañana con un dolor de cabeza, así que los ojos se me hacían. ¿Qué pasó aquí? Si me acabo de hacer la prueba, no estoy negativo, porque ¿qué onda? ¿Pero cuántos amanecieron esta mañana? Y no aquí, obviamente no estoy hablando de la iglesia, pero ¿cuántos en la mañana se levantaron? Ay, tengo dolor de cabeza, vieja, no voy a ir a la iglesia, simplemente es una excusa para ir a la iglesia. Ay, es una excusa para no ir a la iglesia, hermano. Que me levanté y me duele el estómago, es una excusa. Es que me tocó ir a la lavandería, es una excusa porque tuviste 6 días y no pudiste ir a lavar. No tuve tiempo, pastor, hermano, hay lavanderías que están abiertas 24 horas. Bueno, mejor le paro, hermano, porque no quiero que se me vaya a enojar. Ahora, termino entonces con esto, mi querido hermano. ¿Cuánto amas a Dios? Tú. Ahora, si tú dices que amas a Dios, y ya termino con esto. Si tú dices que amas a Dios y no amas al vecino, no amas al hermano, dice la Biblia entonces que somos mentirosos nosotros. Ahora, ¿y cómo demuestro yo que amo al vecino? Pues no amas la iglesia, porque la iglesia es el vecino. La iglesia es tu compañero. La iglesia es tu primo. La iglesia es tu hermano de que el diablo, hermano. Si en tu corazón, entonces, vamos a ver este. Bueno, ya casi termino. Si en tu corazón, hermanos, a ver, vamos a ver, el número 5, creo que es, número 5. Es que se terminó la batería. Si no, el número 5 por ahí. 2. Si en nuestro corazón, hermanos, no existe el anhelo por amar al prójimo, por amar a la iglesia, ¿está bien? Dos.